Mis amados hermanos, el día de hoy vamos a ver un estudio basado en Efesios 6, versículos del 10 al 20. Pero antes de continuar, quisiera preguntarte, ¿qué es orar? ¿En qué momento oras? ¿Por qué motivos haces tus oraciones? Y también quisiera preguntarte, ¿cómo te preparas para la batalla? Inclina tu rostro y oremos al Señor. Amoroso Padre, gracias te damos, Señor, por este momento que disponemos mis hermanos y yo para escuchar tu consejo, para escudriñar tu palabra, y te rogamos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe y nos muestre esa revelación que tú has hecho para nosotros el día de hoy. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Efesios y en otras cartas, Pablo utiliza imágenes de origen militar y algunas atléticas para instruirnos y animarnos en nuestro diario caminar como cristianos. Anteriormente hemos leído acerca de la armadura de Dios y hoy haremos un repaso de este tema. Dime tú, hermano, mientras vas leyendo ese pasaje de la armadura de Dios, ¿te puedes imaginar a ti mismo como un guerrero colocándose cada uno de los elementos que conforman dicha armadura? Cuando uno se prepara para la batalla, es importante conocer al enemigo, pero es aún más importante la preparación personal, para estar listos para salir al campo de batalla. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se prepara un leñador para su trabajo? Antes de empezar a cortar la leña, él debe asegurarse que su hacha está bien, que está en buen estado y que está bien afilada. ¿Cómo se prepara un cristiano para vivir cada día siguiendo a Cristo? Al igual que el leñador, debe poner toda su atención y cuidado en que su espada esté bien afilada. Y así como lo hace el leñador con su hacha, el cristiano debe mantener bien afilada esa espada. ¿Y cómo se logra esto? ¿Te has imaginado tú siendo un soldado del Señor? ¿A formar parte de ese ejército de Dios? El ejército requiere de equipamiento, requiere un centro de comando y requiere adiestramiento. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama preparándose para la batalla. Vamos a empezar con el punto número 1. Fortalecidos en el Señor. En Efesios 6, versículos del 10 al 12, dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos versículos nos ubican con gran claridad quién y quiénes son nuestros enemigos, así como nos indica cuál es el campo de la batalla. Pero veamos en orden lo que los versículos 10 y 11 nos dicen. En estos versículos, Dios nos está dando instrucciones claras y qué debemos y cómo debemos seguirlas al pie de la letra. Dice la primera instrucción: fortaleceos en el Señor. El hombre no debe confiar en su propia fuerza. Para todo cristiano, el Señor es nuestra fortaleza y solo en Él debemos confiar, así como también en el poder de su fuerza. Recuerda que el Señor es quien nos provee de nuevas fuerzas, fortaleza que solo viene de Él. Después viene otra instrucción muy clara, una orden precisa. Vestíos de toda la armadura de Dios. No solo lo que creemos que nos acomoda, ni solo lo que nos agrada. La orden del Señor es que usemos toda la armadura de Dios. Cuando uno se prepara para la batalla, es importante conocer al enemigo, decíamos en la introducción, pero es aún más importante la preparación personal, para estar listos para la batalla.
¿Y cómo podemos permanecer firmes? Es decir, permanecer en pie. Los versículos 11 y 12 nos hacen ver quiénes son los enemigos a combatir. Y enseguida nos menciona contra quién serán libradas nuestras batallas. Y que éstas serán libradas en toda la bóveda celeste en que nos movemos. Efesios 6:12. Dice así la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo anterior es que debemos estar bien preparados para la batalla, porque si te das cuenta, no se trata de cualquier enemigo. Punto número 2. El primer paso entonces es ponerse la armadura de Dios. Y en Efesios 6:13 dice lo siguiente: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué es una armadura, hermano? ¿Para qué sirve? Una armadura es una indumentaria utilizada por los soldados. En este caso, lo que describe Pablo es de los soldados romanos, formada por segmentos metálicos para proteger al soldado de los ataques de sus enemigos. Pablo, al referirse simbólicamente a dicho atuendo, no se refiere a cualquier armadura, sino que está hablando de la armadura de Dios. Equipándonos con esta, estando entrenados para portarla, podemos resistir. En un deporte conocido por todos, el box, que consiste en enfrentar al contrincante y después de arremeterse a golpes, el que gana es aquel que permanece en pie. Llevando este ejemplo a nuestra batalla diaria, seremos vencedores si al final podemos estar firmes. Efesios 6:14 dice: estad, pues, firmes. Hasta aquí la palabra firmes se ha mencionado 3 veces, por lo que podemos notar la importancia que tiene permanecer en esta postura durante una batalla. Firmes se está refiriendo a que estemos atentos y podamos ser vencedores si atendemos las indicaciones del Señor. Aquí inicia el equipamiento que Dios quiere que tengamos cada uno de los creyentes, para sus soldados dispuestos a estar firmes y listos para la batalla. Sigue diciendo el versículo 14: ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Ceñidos, esto significa el ajuste de la armadura es importante. Así como aseguramos nuestros pantalones con un cinturón, la armadura de Dios debe estar asegurada a nosotros con el cinturón de la verdad bíblica. Esta verdad es el Evangelio, es la palabra de Dios. Si nosotros buscamos ceñirnos con otro tipo de verdad, otra doctrina, seguramente la armadura se nos va a caer. También nos habla de la coraza. Esta es la defensa para el tórax, a base de lonas y cubierta de metal. La coraza estaba diseñada como ahora sería el equivalente a los chalecos antibala, que sirven para cubrir los órganos vitales del cuerpo. La coraza de justicia no se refiere a la justicia como la ofrece el mundo, sino a la práctica de la justicia del Señor. Es decir, actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, y que Él nos da tanto el querer como el hacer, y por tanto nos da de su Espíritu Santo para que nos cubra de los ataques del enemigo. Efesios 6:15 dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los pies le sirven al cuerpo para ir de un lado a otro, y calzarse con el Evangelio significa que debemos ser portadores de este mensaje para llevarlo a toda criatura y a todas las naciones. El Evangelio no debe de permanecer quieto, debe de estar en movimiento por aquellos que hemos sido enviados para llevarlo. Además, si el mensaje del Evangelio está de continuo en nuestros labios, esto no solo es una labor de misión que cumplir, sino que también se convierte en un arma de defensa cuando podemos decir:
escrito está. Y así, estando seguros de la victoria que con la gracia de Dios se conseguirá en cada batalla. Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad. Tomad es agarrar, recoger, levantar del suelo. Esto es un acto de voluntad del soldado que reconoce que requiere un escudo. El escudo al que Pablo hace referencia en este pasaje no es el aspis. El aspis era un escudo de unos 70 centímetros de diámetro, que es el escudo pequeño que usaban los hombres que van a caballo, sino que se refiere, al describir esta armadura, se está refiriendo a soldados que van a pie. Y esto lo podemos ver cuando nos habla que calzaos los pies con el apresto del evangelio. Se trata de la milicia de hombres a pie, y por lo tanto se está refiriendo a tueros. Esto es el escudo alargado de más de 1 metro que cubría desde la espinilla hasta la altura de los ojos del soldado, estando el hombre a pie. Aquí Pablo lo llama el escudo de la fe, entendiéndose por fe a la acción voluntaria del creyente de apegarse a la verdad revelada, pues esta es la fe que vence al mundo, nuestra firme confianza en el poder y en la fuerza de Dios. Extinguir se refiere a que si los dardos del enemigo, en vez de ser colocados en nuestros cuerpos, estos al chocar con este escudo caerán al suelo y ahí se apagarán y serán inofensivos para nuestras vidas. Nuestra confianza debe estar en saber que el Señor es poderoso, y es poderoso para hacerlo, para vencer los ataques del enemigo. Los enemigos sí, son poderosos, los enemigos son fuertes, pero Dios es mucho mayor que ellos. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación. Dentro de nuestros elementos de protección solo nos falta cubrir la cabeza, y esta es cubierta con un regalo que Dios nos da, la salvación. Salvación que hemos recibido por gracia y que el creyente acepta guiado por el Espíritu Santo y que ya fue ganada por nuestro Señor Jesucristo. Y que debemos, entonces, este fue procurado por Dios y nosotros solo lo aceptamos con la seguridad de nuestra salvación. Cristo murió por nosotros. Sigue diciendo Efesios 6:17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos provee de la capacidad para entender la palabra de Dios, pero es deber de cada uno de los creyentes el aprender a usarla, por lo que debemos practicar diario con ella. Esta práctica nos dará la habilidad de usarla tanto como defensa como arma de ataque contra nuestros enemigos. La palabra de Dios es una espada de dos filos. Ella nos previene y nos es útil para atacar al enemigo. Escrito está. Después del versículo 17, notemos, hay un punto y coma. ¿Qué significa esto? Eso significa que todavía no se termina esta descripción, sino que hay que continuar. Punto número 3. El segundo paso es el uso de la oración. Y lo vemos en Efesios 6:18, donde dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando y velando. Verbos conjugados en gerundio. Y gerundio es una conjugación verbal no finita. ¿Qué significa que no es finita? Significa que no termina, sino que es una actividad de continuo, orando y velando.
Todo buen soldado del Señor sabe que, estando ya equipado, no basta, sino que antes de ir a la batalla se debe orar. Y orar, preguntaba al principio, ¿qué es orar, hermano? Si le preguntáramos a los parvulitos, orar es platicar con Dios. Y sí, en efecto, es platicar con Dios, pero la definición para nosotros es someternos a la voluntad de Dios, ponernos a sus órdenes. Él es nuestro centro de comando y a Él es al quien debemos dirigirnos y escuchar cuál es su respuesta y cuál es su voluntad para nuestras vidas. Un soldado del Señor siempre debe comenzar sus batallas de rodillas. Debe arrodillarse delante del Señor y sólo así estará completo para enfrentar al enemigo. Debemos poner nuestra confianza en el Señor y saber que Él nos guiará por medio de su Espíritu Santo. Tan solo en este versículo encontramos estas palabras: todo, toda, toda y todos, refiriéndose al tiempo, la oración, la perseverancia y los santos universalmente. Todo tiempo, toda oración y súplica, toda perseverancia, todos los santos. Veamos primero la importancia de la oración, incluyendo a todo tipo de oración. La oración de alabanza, oración de agradecimiento, oración por nuestras peticiones. Y dice este versículo, todo tiempo, refiriéndose a la universalidad de esta, ya que lo manda a hacer en todo tiempo, lo que nos indica que todo tiempo es bueno, es tiempo de oración, y que todo tiempo es una oportunidad y una ocasión que tenemos para hablar con nuestro Señor. En 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Cuando los discípulos le pidieron algo al Señor, no le dijeron, enséñanos a hablar, tampoco le dijeron, enséñanos a predicar. Lo que ellos pidieron al Señor, en Lucas 11:1 lo podemos encontrar, Señor, enséñanos a orar. La importancia de la oración, lo que ellos veían en su Señor, que se dirigía al Padre. Y por eso le decían, Señor, enséñanos a orar. Toda oración y súplica. Efesios 6:18 dice, toda oración y súplica en el Espíritu. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Y también es necesario aprender a que todas nuestras oraciones y súplicas debemos hacerlas en el Espíritu de Dios. Esto es ser guiados por Él, con todo ruego y en toda súplica. Toda perseverancia. La constancia es importante. La constancia con que debemos hacerlo está expresada por la siguiente frase, velando con toda perseverancia y petición. No importa que seas repetitivo en tus peticiones, debemos ser persistentes en nuestras oraciones y hacerlo en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, pero también con perseverancia. También dice, todos los santos. ¿Quiénes deben ser los beneficiarios de nuestras oraciones, hermanos? Aquí dice que por todos los santos. Y así lo dice Pablo. Es decir, que nuestras oraciones también deben de ser intercesoras, y orando unos por otros cada día. Al decir todos los santos se refiere a que debemos orar por nuestros hermanos, es decir, por la iglesia. Orar por los asuntos de cada uno de ellos, por su trabajo, por su salud, por su familia, por sus ministerios, etc. Pero también Pablo pide a los hermanos en Éfeso que oren por él. Esto es, que oren por su ministerio. ¿Y cuáles son los motivos de oración que pide Pablo a los hermanos? Efesios 6, versículos 20 al 21. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablo de él como debo hablar. Y por mí, dice Pablo, esto es, que debemos orar por aquellos que predican, por los que enseñan, por aquellos que dirigen a la iglesia.
y aquellos que la administran. Pablo pide que oren por los que presiden. ¿Para qué? Para que al abrir su boca las palabras de aquellos sean guiadas por el Espíritu de Dios y pueda ser dado a conocer el Evangelio como debe ser predicado y enseñado. Para que actuemos como embajadores del Señor, como mensajeros fieles, hablando el mensaje que nos fue dado, y no se abra nuestra boca con otro mensaje, ni el suyo propio, sino como debe de ser hablado, dice Pablo, anunciando solo a Cristo. Y en 1 Corintios 2:2 nos dice Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, fíjense, sino a Jesucristo y a este crucificado. En conclusión, hermanos, ahora eres parte del ejército de Dios. Por lo tanto, ya eres un soldado del Señor. Y debemos tener dos armas que los soldados de Dios deben usar. Una es, todo buen soldado del Señor debe estar bien equipado con toda la armadura de Dios. Y dos, todo buen soldado siempre debe comenzar sus batallas de rodillas para poder enfrentar al enemigo. Debemos saber usar la espada del Espíritu, esto es la Biblia, y debemos orar. Orar es alinear mi espíritu al de Dios en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, con toda perseverancia y por todos los santos. Pero también debemos orar por aquellos que predican, por aquellos que dirigen la iglesia y aquellos que la administran. Pablo pide que oren por aquellos que van a la batalla, para que al abrir nuestras bocas, nuestras palabras sean guiadas por el Espíritu de Dios y pueda ser dado a conocer el Evangelio. Para que seamos embajadores del Señor, hablando solo el mensaje que nos fue dado y anunciemos a Jesucristo y a este crucificado, porque solo en Él hay salvación, dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Inclina tu rostro, hermano, y oremos al Señor. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este mensaje que preparaste el día de hoy para nosotros. Te rogamos, Padre, que quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos ponerlo en práctica para que podamos usar toda la armadura de Dios. Y Padre bendito, podamos iniciar nuestras batallas doblando nuestras rodillas, pidiendo tu guía, tu dirección, la guía del Espíritu Santo, y que podamos ser portadores de tu mensaje, estudiando esta espada que es tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y que Dios les bendiga, hermanos.